Hola, hoy les habla de Black. En este vídeo nuevo voy a hablar sobre los 10 experimentos más atroces de la historia. Bueno, comencemos. En décimo lugar tenemos al experimento de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford realizó en el año 1971 un experimento con el objeto de estudiar la conducta humana de guardia y reclusos en condiciones de encarcelamiento. Algunos de los estudiantes hacían la labor de guardias y otros la de reclusos. Todos ellos de carácter voluntario. Los alumnos se adaptaron rápidamente a sus respectivos roles, sin embargo, al pasar el tiempo, comenzaron a surgir situaciones peligrosas que ocasionaron la cancelación anticipada del programa. Entre los resultados, se estimó que un tercio de los guardias presentaron comportamientos propios de sadismo, mientras que muchos prisioneros quedaron traumatizados por los sucesos acontecidos durante el experimento. En noveno lugar están los experimentos nazis. Además de los campos de exterminio donde millones de personas, principalmente judíos, fueron asesinados, los nazis realizaron muchos otros experimentos con una pretendida finalidad científica. Uno de esos experimentos fue el dirigido por el Dr. Mengele sobre 1500 parejas de gemelos para mostrar las similitudes y diferencias en genética y eugenética. De las 3000 personas afectadas, solo 200 sobrevivieron a los experimentos, que consistieron incluso en coser literalmente los gemelos para formar un único ente combinado. Otros experimentos trataban sobre la resistencia al frío, introduciendo durante horas al sujeto en piscinas heladas o dejándolos desnudos a la intemperie en condiciones de congelación, así como infectar heridas con gangrena, tétanos o estreptococos, además de basura, para observar cómo se desarrollaban. En octavo lugar está la Unidad 731. La Unidad 731 era una sección secreta del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las atrocidades cometidas por esta unidad son la vivisección de personas vivas, incluyendo mujeres que habían sido previamente embarazadas por inseminación artificial, amputación de miembros que eran trasplantados a otras partes del cuerpo, congelación de partes del cuerpo para analizar la gangrena producida, servir de cobayas con lanzallamas y en explosiones de granadas, inyección de enfermedades bajo la excusa de que eran vacunas, infección deliberada de enfermedades de transmisión sexual, como sífilis o gonorrea para estudiar los efectos en personas sin tratamiento, etc. En razón a la inmunidad concedida a la firma del Tratado de Paz, los responsables de estos crímenes nunca fueron llevados a juicio ni pasaron tiempo en cárceles. En séptimo lugar está el estudio Tuskegee sobre la sífilis. Realizado entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama, el estudio sobre la sífilis no tratada en hombres negros, afectó a 399 afroamericanos pobres y, en su mayor parte, analfabetos a quienes se les negó cualquier tratamiento contra la sífilis. El objetivo del estudio era comprobar si la falta de tratamiento producía los mismos efectos que el tratamiento existente en aquella época contra la sífilis, que era tóxico, peligroso y de dudosa efectividad. El estudio se hizo sin informar a los sujetos ni siquiera de su enfermedad. Se les decía que tenían mala sangre, se les mandaba a casa y se les prometía medicación gratuita. Al final del estudio, solo 74 de los 399 pacientes iniciales continuaban vivos, habiendo el resto muerto de sífilis y enfermedades directamente relacionadas. También se contagiaron 40 de sus esposas y 19 de sus hijos nacieron con malformaciones genéticas. En sexto lugar está el laboratorio de venenos en la URSS. El laboratorio de venenos del servicio secreto ruso, llamado también Laboratorio 1-12 y la cámara era una instalación secreta de las agencias de espionaje ruso. Los agentes buscaban un veneno incoloro e insípido que no dejara ningún rastro ni aun en los análisis forenses post-mortem. Probaron con gas mostaza, ricina, digitoxina y varios otros. Normalmente se les daba el veneno a las víctimas, provenientes del gulag siberiano, en comidas, bebidas o como medicamento. En quinto lugar está el experimento norcoreano. Existen varios reportes sobre abusos en las cárceles de la República de Corea del Norte. En uno de estos informes, una prisionera relata cómo se eligió a 50 mujeres sanas y se les obligó a comer coliflor envenenada, a pesar de su negativa, ya que veían cómo aquellas que los comían morían a los pocos minutos, vomitando sangre. Todas ellas murieron en pocos minutos. En otro de los testimonios, el ex jefe de seguridad del campamento 22, relata que uno de los laboratorios del lugar estaba equipado con gases venenosos y sofocantes y que en unas celdas, con el techo transparente para que los científicos pudieran observar, se introducían a familias enteras, se sellaban y se introducían gases.
En cuarto lugar está el estudio Monster. El experimento Monster Monstruo se realizó con 22 niños huérfanos de Davenport, Iowa. Consistía en enseñar a pronunciar palabras correctamente a todos ellos, con la diferencia de que a la mitad se los trataba amablemente y a la otra mitad se les maltrataba e insultaba por cada error que cometían en la pronunciación. Naturalmente, como resultado de semejante atrocidad, muchos de los niños que sufrieron la terapia negativa en el experimento, tuvieron efectos negativos psicológicos y algunos de ellos tuvieron problemas de dicción durante toda su vida. Aunque el experimento sirvió para corroborar la teoría del profesor al cargo, se optó por mantener en secreto el estudio por temor a que se le asociara con los experimentos nazis similares. En tercer lugar está el Proyecto 4.1. El Proyecto 4.1 fue un estudio médico realizado a los habitantes de las Islas Marshall, quienes fueron expuestos a radiación en uno de los test nucleares que se hicieron en 1954. Como resultado de esa exposición, durante décadas continuaron los problemas de salud entre sus habitantes, asociados directamente con la exposición cáncer de tiroides y tumores en hasta en un tercio de la población. En el primer lugar está el Proyecto MKUltra. MKUltra fue el nombre en código de un estudio de la CIA sobre control de la mente en la década de 1950. El experimento consistió en administrar LSD y otras drogas, para estudiar su efecto, a diversos tipos de personas empleados de la CIA, personal militar, doctores, funcionarios, prostitutas, personas con problemas mentales e incluso gente del público en general. Este estudio se hizo sin el conocimiento ni consentimiento previo de los involucrados.